Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast titulado Gestión y Salud Mundo Depend. Mi nombre es Juan Bautista Paiva y soy residente de Educación en y para la Salud. Me encuentro acompañado de... ¿Cómo están todos? ¿Cómo está Juan? Mi nombre es Renzo Darío Bonito, soy residente de Derecho y Salud. Me encuentro transitando mi paso en esta residencia por la Dirección de Prevención de Enfermedades No Transmisibles y bueno, encantado de poder estar acá compartiendo con vos, Juan, y bueno, con todos ustedes que nos escuchan. Para mí también es un placer, pero pienso en quienes nos están escuchando, ¿por qué este podcast, no? La dirección, en primer lugar, hay que señalar que es un espacio formativo, como la que mencionó Renzo, y dentro de este espacio formativo que decidimos llamar Mundo Depend, se encuentran una diversidad y una multiplicidad de programas, de líneas de acción, de trabajadores y trabajadoras y de saberes que se ponen en juego. Me parece muy interesante rescatar esta característica, ¿no? Me parece muy importante más que nada porque uno llega por ahí a distintos organismos, oficinas, pensando que va a haber algo más estático, más monótono o una temática. En cambio, acá tenemos esa diferencia de que se juntan un montón de saberes, un montón de profesiones y la experiencia de los trabajadores que atienden al urgente, ¿no? En estos casos. Sí, y rescato también este valor de la dirección como espacio formativo, como espacio de trabajo, donde se reciben a residentes y también a estudiantes avanzadas en sus carreras universitarias para desarrollar sus prácticas profesionales. Me parece, yo creo que es una combinación perfecta entre este trabajo interdisciplinario que es tan necesario, más en un tema tan importante como es la salud, ¿no? Y yo desde el lado del derecho, ¿no? Siempre viendo el derecho a la salud, tal vez tantas normas, y acá vamos a lo concreto. Personas que han trabajado mucho tiempo y que pueden potenciar todos los saberes que nosotros fuimos adquiriendo en nuestra formación. ¿Sabes qué, Renzo? Me parece que en esta introducción está claro que la dirección de enfermedades no transmisibles es enorme y tiene un montón de líneas de acción. Y me parece que necesitamos información más precisa. ¿Te parece si vamos a conversar un ratito con su director, el médico generalista Matías Duca? Me encanta Juan. ¿Quién mejor para explicarnos y para hablarnos de la DEPEN que su propio director? Esto es Radio Floreal, la radio de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara. Como les habíamos adelantado, nos encontramos con el médico generalista y director de la Dirección de Enfermedades No Transmisibles, Matías Duca. Bienvenido. Bueno, bienvenido a ustedes y a quienes nos están escuchando en esta oportunidad. Un gusto. La verdad, el lindo espacio que nos recibe la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara y en la radio específica, Radio Floreal, para permitirnos esta grabación. Así que siempre en casa. Bien, para nosotros también es un gusto. Recién conversábamos con Renzo sobre la dirección y necesitábamos un poquito más de información. Obviamente vos sos la persona indicada para ayudarnos en esta tarea. La primera pregunta que teníamos pensado para vos es, ¿qué es la DEPEN? ¿Cómo la podrías definir desde tu rol, pero también desde tu experiencia? Bien, bueno, muy buena la pregunta. Primero me parece importante arrancar por el nombre. La Dirección de Prevención de Enfermedades No Transmisibles es una dirección que su nombre ha cambiado mucho a lo largo del tiempo del ministerio. Se ha llamado en su momento patologías prevalentes, se ha llamado enfermedades crónicas. Y hace 5 años, año 2021, se cambia, se incluye la palabra prevención. Un poco como también para empezar a cambiarla ya desde el nombre, desde el origen, si se quiere, la dinámica y la propuesta. A la vez, para doblar la apuesta, esta dirección se encuentra, orbita, dentro de la Dirección Provincial de Promoción y Prevención en Salud, que de vuelta nos va enmarcando tareas y líneas de trabajo, y la Subsecretaría de Políticas de Cuidados en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Así que ya desde el vamos, esta dirección arranca con nombres fuertes, ¿no? O sea, nombres que nos hablan de cuidados, nos hablan de prevención, nos hablan de promoción de la salud, vinculado con un eje temático general,
provocador, inicial, generador de discusiones, conversaciones, como son las enfermedades no transmisibles, pero que bueno, un poco como han venido contando ustedes, que venía escuchando ahí desde afuera del micrófono, es más amplio. Me encanta, Mati, esto que nos contás. Me parece muy importante remarcar que es la prevención como uno de los ámbitos, creo, principales de la salud. No correr atrás de una enfermedad, tal vez también no solo tratarla, sino también intentar prevenirlas. Y me encanta el trabajo que hacen en la DEPEN en ese sentido. Un poco más abarcado de la herramienta que estamos armando, por ahí orientándolo un poco para ayudar a los futuros residentes o estudiantes que pasen por la dirección de prevención de enfermedades no transmisibles, y que lo digas en tus palabras, desde tu punto de vista, ¿qué para vos, qué hace un residente en la DEPEN? Bien, voy unos pasos, digamos, más atrás en el por qué un residente, una residente en la DEPENT. Para la dirección es una línea prioritaria el trabajo con estudiantes y profesionales que realizan residencias. Ese es el primer paso, entonces ya ahí hay una cuestión de bienvenida a perfiles vinculados con la salud, que creemos tienen mucho para aportar. La dirección a su vez se conforma, como vienen contando, de distintos programas, áreas y líneas de trabajo, conviviendo temas, por ejemplo, que pueden ser hasta un poco más rígidos o estructurados, como acceso a medicamentos, compras, áreas legales, pero también conviven con programas conformados por normativas previas, como el PRODIABA, que es el programa de diabetes, el PROEPI, el de epilepsia, el de celiaquía, el de tabaco, el de enfermedades poco frecuentes, o incluso el de el cannabis con un uso terapéutico. Y a la vez, áreas de trabajo como nutrición comunitaria, personas mayores y envejecimiento saludable, datos y vigilancia de las enfermedades no transmisibles, el área fundamental de capacitación y comunicación, y también un poco vinculado a lo que traías vos, Renzo, hace un rato, el área de respuesta a usuarios, usuarias del sistema de salud. Esta breve caracterización y llevándonos, digamos, a responder ¿qué se va a encontrar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué puede suceder con alguien que viene a hacer una práctica, una instancia de formación dentro de la DEPENT? Nos permite, a través de diálogos previos, o sea, antes de iniciar estas instancias de trabajo concreto en la oficina, por ponerle un escenario, un hábitat, y el monitoreo dentro de la dirección, elegir, adaptar, ajustar y priorizar temas a trabajar, aprovechando una virtud que tiene esta dirección, que es la amplitud de temas, y que eso, digamos, ayuda también a esa selección. A mí me parece muy interesante, volviendo a lo que vos decías, Matías, de la amplitud y después también de estas menciones de cada línea que hacías. Actualmente, este podcast, esta herramienta también se enmarca dentro de un trabajo colectivo con respecto a la actualización de la DEPEN como escenario formativo, tanto para residentes como para estudiantes. Me parece que para conversar, que sería interesante qué desafíos implica pensar la DEPEN como escenario formativo en un lugar que está, como vos bien describiste recién, muy inscripto en la gestión en salud pública. Un lugar donde ocurren un montón de sucesos en la cotidianidad, un lugar donde también hay muchísimas personas y actividades con las cuales encontrarnos desde la gestión, ¿no? Sí, clarísimo. Lo primero que pensaba, que también ayuda a definir a la DEPEN como escenario formativo, es que conviven instancias, podríamos decirle más estructuradas, creativas, si es que no es un oxímoron, con generar un documento que pueda fundamentar por qué la DEPEN se construye como un escenario formativo, pero a la vez también se permite lo artístico, lo lúdico, lo fuera, si se quiere, de los márgenes tradicionales, como me tomo el atrevimiento de considerar este espacio. Eso sucede en la dirección, en el día a día.
para mí, respondiéndote incluso también un paso previo a la pregunta, y en esto de el paso por la dirección lo vemos como una línea prioritaria de nuestro trabajo y que se lo transmitimos a cada una de las áreas y programas. Hay una frase clásica que es que no se puede amar lo que no se conoce. En esta misma sintonía, claramente quienes trabajamos en gestión y en mi rol actual como funcionario y en este espacio de director dentro de una dirección, me parece fundamental que dentro de los espacios formativos, dentro de las opciones formativas que sucedan en la provincia de Buenos Aires y más allá, esté contemplada la dimensión de la gestión. Si no conocemos qué sucede en la gestión, en este caso dentro de un Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, no solo va a ser difícil, imposible amarla, sino que si no queremos llegar a amarla, interpretarla, entenderla, contribuir, situarnos trabajando en ese lugar. Por eso me parece fundamental ponernos a disposición como dirección, abrir estas puertas a una gestión en salud pública situada y cercana, y que veo que este podcast puede, y lo veo como una herramienta muy concreta de ayudar a esto. Digamos, me imagino, digamos, alguien que está pensando dónde generar sus prácticas formativas y se encuentre con este podcast y diga, bueno, me interesa no sé cuántas palabras tendrá este contenido al final del podcast, pero de estas 20.000 palabras, estas 4 me llamaron la atención, voy en esa búsqueda y de nuestra parte me parece importante que encuentren esas puertas abiertas y entiendo que es un poco lo que siguen, digamos, las próximas entrevistadas a contar un poco cómo se va construyendo, cómo se hace esta visión realidad, que claramente no queda en un tema, digamos, del discurso o en un relato, sino que sucede día a día. Me encanta, la verdad. Se te nota, la verdad, Mati, muy apasionado por lo que haces, que te gusta brindar toda esta información y no queda solo por ahí en un par de palabras o en una definición cerrada. Uno podría ir al decreto 181 del 24 y ver las acciones de la DEPEN, pero creo que eso no abarca lo real, no es tan tangible como vos que estás día a día, ¿no? Gestionando y bueno, articulando tanto con profesionales, tanto con trabajadores, estudiantes y residentes que articulan, como dije anteriormente, no solo para aprender, no solo para colaborar, sino para potenciar lo que uno tiene, ese bagaje que nos va brindando la educación y la experiencia misma. Estás escuchando Gestión y Salud, Mundo de Pent, por Radio Floreal. Acaba de pasar Matías Duca, médico generalista y director de la Dirección de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Renzo, ¿cuánta información, cuántas líneas de acción, cuántas posibilidades y también cuántas oportunidades formativas, ¿no? Me encantas. La verdad que creo que gracias a las declaraciones de Matías queda un poco más claro por qué decimos mundo de PEN. La cantidad de distintos saberes y personas que tienen distintos bagajes, experiencia y se articula todo con una misma finalidad, ¿no? Proteger la salud pública. Totalmente, totalmente. Pero me quedo con ganas de escuchar un poco más. Matías nos mencionó un montón de programas, un montón de líneas de acción donde hay personas atrás sosteniendo en el cotidiano, en la gestión, y me parece que es oportuno que hablemos con una de esas personas, ¿no? Sí, yo la verdad encantado de poder ver distintos puntos de vista y creo que todos tienen desde su lugar algo diferente que aportar, ¿no? Por esto es que vamos a hablar con Natalia Chambón, la coordinadora del área de comunicación y formación de la DEPEN. Bienvenida, Natalia. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Me alegra, me alegra. Bueno, tenemos unas preguntas para vos, también desde nuestra condición de residentes, que nos pueden ser de muchísima utilidad. La primera de ellas es, desde la DEPEN, ¿cómo se piensa el espacio de rotaciones?
Bueno, en una primera instancia todo surge básicamente con la necesidad de poder armar un marco pedagógico que pueda contener y recibir a los profesionales que están en formación, residentes, bueno, de varias áreas y carreras, pero fundamentalmente para que puedan conocer, entender y reforzar esa articulación que existe entre los profesionales que están transitando la formación y en muchos casos ya terminando su recorrido en residencias, entendiendo la necesidad y la importancia de poder trabajar articuladamente desde el nivel central, quienes estamos en gestión y quienes están en los efectores, en el territorio, trabajando con las personas y recibiendo a los usuarios cotidianamente. Muchas gracias, Nati. La verdad, me surge un poquito, como decía Juan, esto es una herramienta para residentes. Y nosotros como residentes un poquito ansiosos, queremos preguntarte para vos, ¿cuáles son los desafíos a futuro a trabajar con los residentes? Creo que el desafío fundamental es poder formalizar a la dirección la propuesta que tenemos como escenario formativo, entendiendo que este mismo escenario, esta propuesta fue construida con los y las residentes que fueron transitando sus rotaciones por la dirección. Porque, nosotros empezamos a recibir residentes de diferentes carreras y profesiones no teniendo un marco y un piso y armándolo en conjunto, entendiendo también que no solamente nosotros recibimos residentes de primero, segundo o tercer año de su residencia, sino que también recibimos a estudiantes del último año de la carrera de nutrición de la Universidad Nacional de La Plata que están transitando sus prácticas profesionales. Bien, Nati. Me parece que es claro que hay tanto residentes como estudiantes avanzados de sus carreras y también un montón de desafíos para seguir pensando en la DEPEN como escenario formativo. ¿Alguna reflexión final que nos quieras compartir desde tu rol? Sí, la reflexión es que particularmente y personalmente es que también es un desafío como educadora poder entender y articular a personas en constante aprendizaje, digamos, no solo quienes vienen haciendo su residencia o las estudiantes avanzadas de la universidad, sino nosotros como trabajadores también entender que no se puede trabajar desarticuladamente o no se debe trabajar desarticuladamente y es la construcción colectiva por sobre todas las cosas. Vas derecho a la salud. Escuchá Radio Floreal. Me pareció súper enriquecedor la entrevista con Nati y me parece muy lindo esto de recalcar que no somos solo residentes que estamos en nuestro paso, sino también estudiantes que están avanzados en su carrera y tal vez no saben qué esperar y esta herramienta les puede dar ese pie de qué hay que esperar. Incluso, por lo menos a mí lo que me pasa es que más información voy teniendo, más voy sabiendo sobre la DEPEN, más ganas me dan de aprender más. Totalmente, Renzo. Me pasa lo mismo. Y hablando de saber más, de conocer más, me parece muy interesante que escuchemos también a una residente, a una trabajadora de la DEPEN, que fue residente, mejor dicho, y que actualmente trabaja en la dirección, para que nos cuente un poquito más de su recorrido. ¿Te parece bien? Me encanta. ¿Vamos con eso? Vamos a escuchar a Belén Martínez. Ella es médica generalista y trabajadora de la DEPEN. Bueno, yo llego a la rotación por la residencia, en mi caso la residencia de Medicina General y Familiar, que la hice con sede en Ensenada. Ya estaba contemplado en nuestra residencia que en el último año, en el último tiempo, había una rotación por un espacio de gestión, que en otros momentos había sido en otros espacios institucionales. Pero bueno, llegado el momento en el que me tocó a mí, se había generado ahí un vínculo y una articulación con Matías, así que se consolidó esa posibilidad de que fuera en la dirección y yo junto con mi compañera de año fuimos las primeras en hacer la rotación dentro de nuestra residencia. ¿Qué consejo le daría a alguien que fuera a rotar? Bueno, creo que depende mucho a quién. Voy a tratar de pensar más particularmente en eso, en médicos, porque siento que hay algo medio particular quizás de la disciplina en cómo lo atraviesa cada uno. Creo que estar abiertos, digamos, y abiertas a otras maneras de trabajar, a cosas que quizás en la mayoría de las residencias no experimentamos. Y también
si bien uno, digamos, pasa un tiempo que es relativamente corto para lo que son los procesos de gestión a gran escala, que haya, no sé, iniciativa, diría. Me parece que es un espacio que es súper abierto a recibir ideas, a llevarlas adelante, a que alguien te dé un consejo, un comentario de cómo lo podrías hacer. Entonces, quizás eso es un periodo corto donde no vas a poder terminar un proyecto, pero que se puede empezar a pensar algo o podés inclusive ir ya con una iniciativa de un área de trabajo en particular que te interese y algo que quieras ahí profundizar, y seguro que va a estar el lugar para recibirlo. Creo que las primeras impresiones de que me dio así el lugar tienen que ver con cambiar mucho la modalidad de trabajo, pasar de, bueno, en la medicina una práctica casi todo el tiempo asistencial, si bien la residencia también obviamente tiene espacios formativos, de reunión, tareas en equipo, pero siempre bien vinculadas a lo asistencial, aunque, bueno, formando parte del trabajo en una unidad sanitaria o en otros efectores, pero particularmente en una unidad sanitaria uno tiene un compromiso con la gestión, tiene que ver con otra escala, y ya desde por sí en la dinámica diaria el hecho de no estar haciendo una asistencia directa a una persona, a un paciente, y pasar a trabajar principalmente quizás con computadoras en reuniones, pero no tener el contacto directo con la persona a la cual está dirigida esa tarea, fue como algo bastante novedoso y que también requirió quizás una adaptación, pero bueno, al final lo terminé viendo como algo que está bueno de complementar. Con respecto a qué siento que me aportó la rotación por la dirección, quizás a una escala como más general, pensar en ver cómo se planifican y cómo se desarrollan y cuál es la tarea cotidiana atrás de las políticas que después vemos implementadas en la tarea diaria. Quizás ver eso, cómo se toman las decisiones, qué se piensa, qué se tiene en cuenta, con quiénes se articula. Eso, la verdad que suma, si bien quizás no necesariamente es algo que después uno lleve a la práctica en su tarea al futuro, pero bueno, está bueno, sirve, me parece, siempre ver ese lado también. Y quizás a un nivel más personal pensar en otras posibilidades de trabajo que tenemos, bueno, particularmente en la medicina, pero en otras disciplinas de la salud, que siempre la formación está muy enfocada en lo asistencial y que no tenemos otros espacios para pensarnos, en este caso en la gestión. Así que pensar en un lugar que abra otros horizontes, por lo menos para imaginarse esa posibilidad. Hagamos escuela todos los días por Radio Floreal. Acabamos de escuchar a Belén Martínez. Como decíamos, ella es médica generalista y actualmente trabajadora de la DEPEN. Qué interesantes sus palabras, Renzo, ¿no? Como residente en su momento y actualmente ya como trabajadora desempeñándose. Me parece que es un aporte muy valioso para quienes justamente estamos transitando nuestras residencias y también estamos decidiendo, formándonos, aprendiendo y viendo posibilidades en los escenarios formativos como posibles trabajos a futuro, ¿no? Sí, me parece muy importante todas estas salidas. Vos fíjate cómo las diferentes experiencias de cómo llegar o cómo llegaron a la DEPEN y de cómo lo vivieron cada uno, te cambia mucho el punto de vista, cómo lo ves y cómo lo transmitís. Me encantaría poder seguir con una entrevista más, si te parece. Sí, y me parece que esta entrevista tiene que ser, como ya mencionamos, con aquellas personas que fueron estudiantes en sus carreras universitarias y que en ese marco visitaron la DEPEN y finalmente se quedaron. Estamos con Lucía López de Armentía, ella es nutricionista. Bienvenida, Lucía. Bueno, chicos, muchas gracias por invitarme, por recibirme y gracias a todos los que llegaron hasta esta altura del podcast. Un placer estar acá. Para nosotros también. Lu, te quería preguntar, para vos, ¿qué aportó la DEPEN a tu formación como estudiante que ni siquiera por ahí habías terminado ese paso formativo y ya estabas al mismo tiempo trabajando y nutriéndote desde otros puntos acá mismo, en la DEPEN?
Bueno, la verdad es que mi paso por la DEPENT fue súper enriquecedor. Me llevé muchas cosas, desde por ahí lo más superficial, materiales gráficos o herramientas audiovisuales, y después por ahí entender cómo es un lugar o un ámbito de trabajo y un lugar tan inmenso como el Ministerio de Salud, que cuando me dijeron que iba a rotar por ahí, me llegaron muchísimas preguntas y recibí muchas respuestas. Al habitar un espacio como la DEPENT, fui muy bien recibida y conocí muchos trabajos, muchas profesiones, la importancia de lo interdisciplinario por sobre todo, y la importancia de mi rol como futura licenciada en nutrición en ese momento, y lo mucho que yo podía aportar. Es cierto, algo que pensaba de lo que nos decía Lu, con las residencias y esa última etapa de la carrera universitaria, que también une, se encuentra en cierta crisis y pensando qué va a ser de su futuro, tanto como inserción laboral o también como en el marco de un recorrido formativo. A mí me parece interesante que nos compartas cómo describirías vos esa experiencia ya como una estudiante avanzada de la carrera de nutrición, el trabajo en la DEPENT. Bueno, para mí fue súper gratificante porque si bien yo era casi una graduada universitaria, yo tenía más dudas que certezas y era mi primer rotación. Entonces yo la verdad es que crecí mucho con este paso y me asombró cómo se me dio lugar a mi voz, a mis pensamientos, a mis dudas y cómo se me permitió crear y cómo se me abrían muchas preguntas para que las responda yo, y que después se transformaron, ¿no?, en materiales o en distintas experiencias que quedaron plasmadas, y eso a mí me resultó súper enriquecedor porque no solamente roté, sino que se me invitó a formar parte de muchas acciones, y eso la realidad es que me hizo dar cuenta de que yo ya estaba casi recibida y que era una trabajadora más. Qué interesante. Escuchándote ahora, se me ocurre una preguntita más que haré en este momento, para contarle a esos y esas estudiantes que ahora están en esa etapa final de su carrera, con alguna línea de acción concreta en la que vos te desempeñes en la DEPENT, en el cotidiano, como para que también puedan conocer y les pueda parecer interesante o querer averiguar, saber un poquito más. Bueno, la realidad es que es muy amplio. Por ahí, para mí lo más interesante desde la DEPENT es abrir los ojos y no cerrarse en una sola cosa, ¿no? En este caso, bueno, los licenciados en nutrición podemos hacer 1.000.000 de tareas y ocupar muchos espacios y muchas actividades. Por ahí a nosotras nos gusta estar en la continua capacitación y armado de distintos materiales que le puedan servir a distintos profesionales, no solo a licenciados en nutrición, sino a todos los equipos de salud para que puedan tener un enfoque integral de la prevención de enfermedades no transmisibles desde una alimentación más saludable. Muchísimas gracias, Lu. Me encanta cómo recalcás esto de que uno no hace el paso por la DEPENT solo, más allá de que es un mundo y está integrado por muchísimas áreas, muchísimos profesionales, muchísimos saberes, siempre están ahí acompañando y dando este pie, ¿no? Lo importante que es que se escuche, dar ese voto de confianza y uno mismo se termina sintiendo con ganas de mejorar, de aprender y de exigirse todas estas preguntas que te surgían y sos vos la que se las respondía. Estás escuchando Gestión y Salud, Mundo DEPENT, por Radio Floreal. Bien, último bloque del podcast Mundo DEPENT. Estamos llegando al final, Renzo. Y habíamos pensado, antes de despedirnos, de dejar una reflexión como residentes que actualmente nos encontramos transitando por la DEPENT como escenario formativo. En mi caso, Renzo, ¿te parece que arranque yo? Por favor, sí. Bien, en mi caso, como les dije al principio de este podcast, soy residente de educación en y para la salud, así que les quería compartir una reflexión desde la educación en y para la salud. La DEPENT, como bien se mencionó, es un escenario amplio donde hay una heterogeneidad de líneas de acción, de personas trabajadoras, de saberes, de disciplinas. Es un espacio de encuentro donde también ese tipo de lugares implica reconocer las tensiones, las oportunidades, las posibilidades y los desafíos en el cotidiano. Y acá es donde me parece importante mencionar el rol de la educación. De la educación en la salud
para repensar nuestras prácticas, desde un lugar pedagógico. En muchas ocasiones, la vorágine de la rutina o las formas dinámicas, digamos, estandarizadas de pensar la gestión, nos posibilitan o nos obturan otras formas de pensarnos como sujetos protagonistas en nuestros escenarios de trabajo. En este caso, como residentes, estamos ante un desafío formativo. Quienes transitamos por residencias, tal vez en algún momento hayamos pensado que la residencia es una suerte de viaje donde vamos rotando por distintos lugares, donde vamos conociendo a distintas personas, donde vamos conociendo y aprendiendo distintos saberes, y eso implica también un ejercicio de adaptación y un ejercicio de aprendizaje, de escucha activa y de transformación. Y es acá donde me parece importante mencionar que la educación en la salud es de suma valía para repensar el diseño, la planificación de las políticas públicas sanitarias. Y también pensando la educación para la salud, para ver cómo pensamos el vínculo con otros equipos de trabajo, con las personas que son destinatarias de las políticas públicas y también, en el caso, por ejemplo, de una atención primaria, el vínculo con las personas. La educación tiene un impacto o una relevancia muy significativa a la hora de pensar la formación y el trabajo cotidiano de la fuerza laboral en salud. Es por esto que, llegando ya al final de mi reflexión, pensé a la DEPENT como un terreno en ese viaje que transitamos como residentes. Un terreno fértil, donde tenemos la posibilidad de tener una escucha, de tener, como dijo Lu también recién, un lugar a nuestros pensamientos, a nuestra voz, a nuestras acciones, pero también reconocer que es un lugar que tiene una historicidad en el marco de la gestión pública provincial y que requiere de una pausa, ¿no? Una pausa y un análisis situacional que nos implica reconocer que estamos en un encuentro con una multiplicidad de personas, con historicidades, con saberes, con costumbres, con hábitos, y eso también es parte de pensarnos en y para la salud. Es parte de pensarnos tanto en las posibilidades, las oportunidades, pero también las tensiones. También la necesidad de generar acuerdos, la necesidad de generar diálogos, la necesidad de generar instancias de encuentro. Es por esto que creo que la DEPENT es un gran lugar como escenario formativo, pero también es un gran desafío, aunque puedo decir que estamos en presencia de un terreno fértil. Me encanta, Juan. La verdad me gusta mucho cómo articulás las metáforas, cómo vas adquiriendo todas las voces que nos dieron tanta información para generar esta reflexión, y me das ganas también de decir algo a mí. La verdad, esta idea del residente como un viajero me gusta mucho, porque hay algo que me encanta de los viajes. Cada vez que uno va a algún lugar, cada vez que uno conoce, te llevas algo. Algo queda en vos, algo cambia en vos. Nadie es el mismo después de un viaje. Y este paso por la DEPEN creo que es ideal para aprovecharlo, para no seguir siendo el mismo. Teniendo tantos saberes, tantas experiencias combinadas, articulando y siempre apoyándonos, porque están ahí para nosotros en todo momento. Y ¿es un terreno fértil? Por supuesto que sí. Lo veo como un terreno fértil. Incluso Lu nos comentaba que ha producido materiales, que le han aportado distintos saberes que le hacen repreguntarse en todo momento tantas cosas. Y nos veo a nosotros como residentes, como estudiantes, como trabajadores, también como un terreno fértil. La DEPEN también siembra esa semillita en nosotros que el día de mañana va a ser un árbol gigante. Y bueno, por ahí desde mi lado, un poco del derecho, me siento encantado de formar parte de la DEPEN porque es un lugar excelente para poder defender directamente los derechos de los y las bonaerenses, que me parece de los más importantes, el derecho a la salud. El más importante, de hecho, para mí, porque si no tenemos esa salud, no podemos disfrutar de un montón de otras cosas. Me parece
una labor de las más enriquecedoras, las que llevan adelante los y las trabajadoras de la DEPEN. Y en general, por ahí saliendo un poco de lo que es el rol del derecho, les digo a todos que se sientan en confianza, que se sientan con ego. Ustedes son muy valiosos, son importantes, son personas que tienen algo que aportar, que tienen algo que brindar. Están un montón de profesionales, trabajadores para ustedes, para escucharlos y ayudarlos, pero también para que ustedes puedan brindarles todo eso que en otros lugares o en otros ámbitos capaz que no se toman el tiempo. Acá en la DEPEN escuchamos a todas las voces y agradezco muchísimo la participación de las voces que hoy vinieron a hablar con nosotros. Así es, Renzo. La mala noticia es que hemos llegado al final de este podcast titulado Salud y Gestión Mundo de Pent. Antes de despedirnos, queremos agradecer a Matías, a Natalia, a Belén, a Lucía, a los y las trabajadoras de la Radio Floreal. Así que ha llegado el momento de despedirnos, Renzo. Ha sido un placer. Gracias por acompañarme. Gracias a vos, Juan. Nos vemos en la próxima. Radio Floreal, donde la salud y la educación se encuentran al aire.